hoy día vamos a tener un programa importante. Esta semana, nuevamente, el ministro de Educación, Óscar Becerra, se ha expresado de forma despectiva contra los maestros y la educación de nuestro país, cosa que nosotros desde este espacio rechazamos categóricamente. Primero, se mostró a favor de la aplicación de esos programas voucher que ya existen en otros países y hoy se encuentra en un proyecto de ley en el Congreso de la República, el cual también, tengo que decir, categóricamente rechazamos. Y segundo, decidió entregar las competencias de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la DRELM, y sus 7 UGELs a la Municipalidad de Lima. Esto como paso final de un proceso de regionalización. El Ministerio de Educación, dirigido por el ministro Becerra, en un evento desarrollado en el Colegio de Abogados de Lima, también ha manifestado que en Singapur se tiene el mejor servicio educativo del mundo, pero también tienen la pena de muerte. Dice, hagamos los vouchers educativos, pero también traigamos la pena de muerte y salgamos de este adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el perdón de los adefesios. Eso expresó lo que nosotros manifestamos categóricamente, que ha sido un desabrupto que comúnmente ya lo hacen y del cual pues no, nosotros los maestros nos sentimos ofendidos y rechazamos categóricamente, y eso que quede bastante claro. Y para conversar al respecto, hoy día vamos a contar con la presencia de la psicóloga Nelly Klaus Alfaro. Ella es asociada de Foro Educativo, y a la vez vamos a contar con la presencia del profesor Alfredo Velázquez Acosta, secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP, con quien vamos a conversar estos temas que realmente nos preocupan como comunidad educativa. El 12 de abril, el ministro de Educación, Óscar Becerra, ofendió así a los maestros. Entonces los maestros peruanos han ido ganando cada vez más y eso se refleja en las cifras de presupuesto, pero no se les ha exigido resultados. Y entonces es, como digo yo, un dinero tirado al desagüe. Bien, como ya habíamos mencionado, tenemos la presencia grata en nuestro programa de nuestros 2 invitados. Se trata de la psicóloga Nelly Klaus Alfaro, asociada a Foro Educativo, y del profesor Alfredo Velázquez Acosta, secretario de Asuntos Pedagógicos. Muy buenos días, estimados invitados. Un gusto de tenerlos en el programa. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo soy Nelly Klaus, asociada de Foro Educativo, efectivamente. Sí, y soy socióloga. Creo que mi hermana es la psicóloga. Correcto. Sí, buenos días, compañero Alfredo Velázquez. Un gusto también de tenerlo en el programa. Sí, muy buenos días, Gilmer. Un gusto compartir con ustedes en una coyuntura sumamente difícil, muy complicada, y además también compartir con nuestra gran amiga Nelly, que hemos años anteriores durante la pandemia hemos realizado también foros virtuales y consideramos que tenemos que retomar en ese trabajo porque vamos a trabajar un proyecto, o en todo caso vamos el primer Congreso Pedagógico Internacional, y para eso necesitamos el apoyo de todas y todos, y qué mejor de la organización de Foro Educativo. Bien, venimos inmersos en una coyuntura bastante compleja. Tenemos un ministro de Educación que frecuentemente utiliza las redes o manifiesta algunas expresiones en las redes ofendiendo a los trabajadores de la educación, los maestros, a los maestros quienes desarrollamos una labor denodada, pedagógica, en beneficio de la educación pública. En ese sentido, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de nuestro ministro de Educación, en primer lugar? No sé si... Sí, doctora, usted primero. Sí, bien, muchísimas gracias. Sí, buenos días. Antes que nada, quisiera enviar un saludo a todos los maestros y las maestras que están en el SUTEP, a todos los maestros y las maestras del Perú y principalmente a las que están organizadas en el SUTEP. El día de hoy, efectivamente, nosotros en Foro Educativos estamos sumamente preocupados por este atentado que se está haciendo cotidianamente, todos los días, desde un aspecto u otro,
al derecho a la educación. Pensamos que no se está siguiendo la línea, digamos, que ya la humanidad ha avanzado desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el derecho a la educación es un derecho humano. Hoy lo vemos desde una propuesta que no termina siendo una garantía de un derecho a la educación gratuita, pública, ni tampoco vemos que se esté siguiendo las pautas de un contenido humanista que ha sido acordado por la humanidad globalmente desde ya el siglo pasado. Entonces, esa es una preocupación inmensa. La culpabilización a los maestros del fracaso de la educación pública en el Perú no es nuevo, pero tiene que ver con una decisión de quienes están gobernando la educación de hacerla ver así para proponer algunas medidas que conviene a un enriquecimiento o a sacar provecho de la educación. Esa es la postura de Foro Educativo y estamos ahorita levantando la defensa de la educación pública gratuita para todos. Sí. Sí, profesor Alfredo, esos días hemos escuchado también opiniones infaustas sobre cuál es el objetivo de la educación en nuestro país, ¿no? El ministro ha dicho que los estudiantes deben aprender algunos oficios también para poder desempeñarse en la vida, como desadorar un inodoro. Entonces, ya no, la ofensa solo ha sido hacia el magisterio nacional, sino también ya hacia nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes pueden tener la capacidad de aprender muchísimo en la escuela y que les debe de servir para la vida. Para poner en contexto de lo que el profesor Alfredo ha mencionado, existe un proyecto de las escuelas o de la educación voucher que tiene que ver con un proyecto de ley del congresista Cabero, y ese proyecto de ley manifiesta de que los estudiantes, de acuerdo al estudio y la categorización de las familias ubicadas con mayores necesidades, van a ir a las UGELes, le van a entregar un voucher con un monto económico y ellos con ese voucher pueden trasladarse a una institución privada para que puedan estudiar. Y si desean estudiar en una institución que cuesta más de lo que indica el voucher, ya el padre de familia asume su responsabilidad. Eso es el proyecto de ley que se encuentra hoy en el Congreso y que de una u otra manera ayuda a la educación privada a tener estudiantes después de que en esta pandemia se haya perdido, ¿no?, un conjunto de estudiantes porque han tenido necesidades económicas y no pueden continuar en la escuela privada, han migrado a la escuela pública. ¿Cuál es su posición, doctora Klaus, sobre este proyecto de ley que pretende, yo quiero decir, ¿no?, sacar dinero del erario nacional para poder invertirse, ¿no?, en una educación que posiblemente vaya a ser un fracaso, porque en otros países ya existe este mecanismo y ha fracasado? Entonces, ¿cuál es su postura sobre este proyecto de ley? Bien, bueno, la entrega de vouchers, o sea, la propuesta de vouchers como ingreso como mecanismo, digamos, de proveer servicio educativo no es nuevo, es muy antiguo. Es desde que se aplica en América Latina, creo que desde los 40, de los años 40 del siglo pasado. Y tiene como objetivo establecer una nueva relación entre el Estado, el mercado y las escuelas. Y han tenido como tres objetivos en la historia. Una, que tiene que regularse desde el mercado, ¿no? O sea, es decir, proveer al mercado, darle al mercado facilidades para poder ingresar en la provisión de educación y por lo tanto volver la educación en una mercancía. No hay detrás de ninguna propuesta de entrega de vouchers o de elección escolar un elemento que te diga que responde al derecho a la educación. Sin embargo, hay otras propuestas también de vouchers, como por ejemplo desde la educación pública en sistemas territoriales y descentralizados, que permiten la movilidad de un lugar a otro. Y finalmente también hay algunos mecanismos de entrega de vouchers que se supone
supone que debe estar orientada hacia la igualdad de oportunidades, ¿no? Que está muy focalizado y dirigido a las familias que no tienen recursos o que tienen problemas para hacer que sus hijos estudien que estudien, ¿no? Que entren al sistema público. En el caso de lo que se está proponiendo ahora, ninguno de estos tres argumentos están, digamos, sustentando el uso de los vouchers para financiar a las familias, entre comillas, que en realidad lo que está siendo de facto es financiar a la provisión privada de la educación. Y no tiene ningún objetivo de focalizar en los más necesitados ni tampoco de brindar un mejor servicio a través del territorio. En el Perú también se está haciendo algún tipo de financiamiento estatal a las educaciones privadas, ¿no? Muchas veces a través de la reducción de impuestos cuando se declaran sin fines de lucro, otras a través del financiamiento, por ejemplo, de los profesores, ¿no? Trabajan en un sistema privado, pero los maestros son financiados desde el Estado. Algún otro beneficio que el Estado le da a la escuela privada. Pero el modelo que hoy se está utilizando es para garantizar a la escuela privada que tenga un beneficio ante la imposibilidad de que las familias accedan o paguen una escuela privada, ¿no? Hemos visto nosotros durante la pandemia que más de 300.000 alumnos han pasado de la escuela privada a la escuela pública y hay una presión. En lugar de solucionar y mejorar la escuela pública, la salida está, yo les financio para que se vayan a la escuela privada. Entonces, efectivamente, ahí yo creo que hay un inmenso peligro de desigualdad, de fomentar más la segmentación en el país. No se está mirando las necesidades de la escuela rural, no se está mirando la necesidad de la escuela intercultural bilingüe. Eso no está en cabeza de las franquicias privadas para brindar y proveer un servicio educativo bajo esa manera, ¿no? Por eso nosotros estamos muy preocupados porque vemos que se está fortaleciendo una salida privatizadora de la educación y peor aún, se está disminuyendo la inversión en la educación pública, que es la única garantía de avanzar en reducir la desigualdad en el país y tener algún mínimo de equidad en las políticas públicas para el beneficio de la población y principalmente de la población que más los necesita. Entonces, sí, estamos sumamente preocupados. Creo que tenemos que unir esfuerzos y estudiar bien este impacto que va a tener y que está ya teniendo la reducción del financiamiento en la educación pública, porque no se está visualizando una estrategia de solución nacional a un servicio educativo que vaya hacia la realización de los derechos de la educación de los niños de todo el país y para que seamos un país unido, que seamos un país con igualdad de oportunidades. Esto no se garantiza a través de los vouchers. Esa es nuestra posición. Correcto. Requerimos el incremento de presupuesto, es un mandato constitucional. Exacto. Y ha habido una modificación en ese aspecto y el Estado pues no se rehúsa. Incluso el gobierno de Pedro Castillo se rehusó en cumplir un mandato constitucional de invertir no menor al 6% del PBI. Así es, profesor Alfredo. A la doctora Klaus pedirle una posición definitiva, teniendo en cuenta que esto va a generar una convulsión por las brechas y las diferencias que van a existir en brindar este servicio. Yo me imagino que los padres de familia que no van a hacer o no van a aplicarles este sistema, van a reclamar, van a movilizarse, los maestros lo van a hacer, va a generar una convulsión social y esto va a generar problemas. ¿Cuál es su punto de vista frente a lo que pueda ocurrir si es que esto se vaya a dar? Porque definitivamente
esto sí viene generando pues un peligro para la educación pública gratuita y de calidad. Bueno, de inmediato lo primero que va a suceder es justamente lo que se acaba de mencionar, ¿no? Un debilitamiento mayor de la educación pública, que viene ya sucediendo hace más de 30 años, ¿no? Con el Acuerdo de Washington, como se menciona aquí, ¿no? Tú debilitas el Estado, le quitas responsabilidad de cumplimiento de derechos, le eliminas la carga impositiva al país y lo que va destinado a este servicio público, y tienes en el lapso de un tiempo un sistema totalmente debilitado. Eso ya nos ha pasado en salud y nos ha pasado en educación, y la hemos sufrido durante la pandemia tremendamente. Ese aprendizaje tenemos que tenerlo. Cuando se debilita al Estado, no hay servicios públicos de calidad para todos. Puede que algunos ciudadanos tengamos servicios de altísima calidad, pero no es para todos. Y eso nos carga como país porque incrementa la desigualdad, es una injusticia tremenda. Y ese es el primer impacto que va a tener esta medida. Va a acrecentar las diferencias, las desigualdades, las inequidades y, por ende, la justicia. La justicia en el Perú no existe en ese sentido de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto se va a agravar. Por el otro lado, creo que también esta política no va a estar aislada, no ha estado aislada en los países donde se ha aplicado, han venido empaquetadas en un concepto de los padres de familia escogen, ¿no? O sea, que se les otorga a los padres de familia también la responsabilidad. Si tu hijo no está bien educado es porque tú no has sabido escoger bien. Y viene acompañado con lo que se llaman las escuelas charters, que viene justamente con una orientación hacia la entrega de la educación más a comunidades, a municipalidades, no necesariamente financiadas como para que tengan una educación de calidad, y ahí se homogeniza una cierta los contenidos educativos, por ejemplo, que vemos eso, una tendencia en el país al eliminar muchas de los temas educativos que son de interés humano. El primero, por ejemplo, que es un mandato universal desde el año 48, y es que todos los ciudadanos del mundo deben conocer cuáles son los derechos humanos y cuál es el pacto universal de convivencia para evitar las barbaries que todavía lamentablemente permanecen en distintos lugares del mundo y que nosotros también hemos tenido en este país. Entonces, esos contenidos, por ejemplo, están eliminados. Están eliminados los contenidos que dan orientación hacia una convivencia hombre-mujer que sea armoniosa, que sea complementaria, que sea buena, y se elimina toda educación sexual integral, y no se atiende este crecimiento de la violencia, la misoginia, que está causando ya más de 70 mujeres muertas en el país este año. Entonces es una barbaridad. No estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de vida o muerte. Entonces esos contenidos, por ejemplo, que han motivado que exista un movimiento Educación sin retroceso, buscando que avancemos con la humanidad en el resto del mundo, como está sucediendo en otras partes, hacia una educación que busque democracia, que busque una convivencia. Entonces, todo eso se pone en juego. O sea, no solamente se pone en juego la educación pública como derecho, sino se pone en juego la democracia, la convivencia, la igualdad, la justicia, y por eso es que nosotros estamos sumamente preocupados por esta tendencia a mercantilizar la educación y a poner el lucro en la educación en primer plano,
cuando tenemos tanto que hacer en educación para construir un mejor país, ¿no? Una mejor sociedad. Esa es definitivamente la posición nuestra en Foro Educativo. Es un consenso que nosotros necesitamos eliminar este asunto del lucro de la educación desde la Constitución. O sea, sí necesitamos hacer cambios jurídicos para impedir, no la educación privada, sino los fines de lucro, porque eso trastoca toda el derecho a la educación, o sea, toda la calidad de la provisión de la educación. Eso, creo que ahí Así es. podríamos unirnos. Sí, así es. Definitivamente todo hecho que genera desigualdad, injusticia, elitización. Por ejemplo, un estudiante muy bueno, muy inteligente, en Puno o en Cajamarca, y no tenga la posibilidad, por ejemplo, de llegar al colegio presidente de la República, y que se siga marginado a pesar de su talento. ¿Y quiénes fueron los que llegaron a ese colegio? ¿Cuál fue la selección? ¿Qué los motivó? Eso es para reflexionar. Es decir, Así una es. educación totalmente elitista. Y eso es lo que no se busca en un país que busca democracia, que busca equidad, que busca justicia. Vamos a regresar con ustedes para comentar y hablar sobre un tema también muy importante que tiene que ver con ese proceso de regionalización, ¿no? Y que hoy entrega a la Dirección Regional de Educación a la Municipalidad de Lima, y que cuáles serán sus impactos, cuáles son los beneficios y qué es lo que piensan ustedes sobre este tema. Nuevamente con ustedes en el programa. Estos días, de igual forma, el ministro de Educación ha firmado una resolución ministerial que traslada la educación de Lima Metropolitana, el sector educación de Lima Metropolitana, o sea, con la Dirección Regional de Educación, hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este proceso? Por ahí cunde alguna expectativa de que va a ser un proceso de municipalización. Ya hemos vivido esto en el gobierno de Alan García y creemos nosotros de que sería contraproducente. Yo he leído la norma de principio a fin y indica claramente que es un proceso de regionalización, es decir, la conclusión de un proceso que desde el 2002 se había generado hasta este momento. Hay indicios que por ahí puedan surgir desde el punto de vista no mencionado en el documento y que puede tener un carácter eminentemente subjetivo. ¿Cuál es la posición, Nelly, sobre este aspecto de Sí. Foro Educativo? Sí, gracias. Yo creo que hay que mirar este hecho de esta semana en relación con la figura grande que acabas de mencionar del 2002 en esta perspectiva de la descentralización de la educación, ¿no? Y dentro de esa perspectiva de aquella época, con la formación del Consejo Nacional de Descentralización, toda la esperanza de que el Perú se organice administrativamente, o sea, que tenga una gobernanza más descentralizada, más desde cada uno de los territorios. Esa expectativa, esa esperanza de aquel entonces no se ha cumplido. El proceso de descentralización como una propuesta de nueva gobernanza, que era una ilusión, no solamente de inicio del 2000, sino desde mucho tiempo antes, ha fracasado. Mejor dicho, la han caducado, ¿no? Muy tempranamente. Y lo que ha sucedido con el sistema educativo es una especie de desconcentración, porque efectivamente han sido desconcentradas muchas de las funciones del Ministerio de Educación hacia las direcciones regionales de educación. La única región que se mantuvo ligada al ministerio de manera casi total ha sido Lima.
y han habido varios intentos de que el proceso también incluya a Lima y no ha prosperado. La última que yo recuerde, no sé si han habido posteriores, pero la última que yo recuerdo ha sido durante el gobierno de Susana Villarán, que también fracasó. Entonces es como controversial porque este proceso de aparente descentralización, pero que termina siendo una mera desconcentración de algunas funciones en educación, permite decir a algunos, pero si la educación está descentralizada, regionalizada y solamente Lima falta, ¿no? Es un pasito más que se están dando. Pero yo creo que hay que mirar la figura general y ver qué tiene las direcciones regionales de educación como toma de decisiones de las orientaciones educativas en sus localidades, qué función tienen las UGEL en relación con esta supuesta facultad de las direcciones regionales y qué rol tienen ahí las comunidades, que es quizá el elemento más importante, y qué presión pueden tener estas direcciones regionales de educación, UGEL y las comunidades sobre el presupuesto público de la educación, ¿no? Entonces, ahí tenemos un trabajo muy grande que hacer de visualizar una gestión pública de la educación que sea más cercana a las necesidades comunitarias, por ejemplo, en términos de validación de los idiomas, de las culturas, en función, por ejemplo, del desarrollo comunitario de las localidades, en función justamente de aquello que permita a las comunidades tener personas muy bien educadas que estén pensando en el desarrollo y en la felicidad de sus localidades, ¿no? Eso creo que no tiene ese sentido actual. Más bien, yo lo estoy viendo por un proceso de unir la Dirección Regional de Lima Metropolitana con una visión política de lo que debe ser el contenido de la educación ligada a dos procesos que a nosotros sí nos preocupa altamente. Uno, el tema de la educación sexual integral y de la igualdad de género en la educación. Y dos, la educación de la memoria histórica del país, que son los dos elementos que la Municipalidad de Lima, liderada por su alcalde, tiene como misión, digamos, cambiar, destruir, ¿no? Entonces, ahí sí creo que son dos cosas muy preocupantes porque afecta al derecho a la información de los estudiantes, el derecho a una educación orientada hacia la convivencia, la orientada hacia el conocimiento de su contexto y a su capacidad de hacer y de crear. Allí va mi preocupación, pero no es sobre el modelo, digamos, de entregar a la municipalidad, ¿no? Que definitivamente no es un modelo que estemos nosotros de acuerdo. Nosotros más bien pensamos como foro educativo que hay una urgencia de descentralización y hay una urgencia de territorialización, pero con participación comunitaria, ¿no? Ese es nuestro punto de vista, ¿no? Así es, va más bien por la concepción pedagógica la que se pretenda dar, porque ya han habido algunos indicios de que este alcalde en algunos lugares está tratando de orientar ese tema, ¿no? Con a veces sesgos no religiosos y también de valorar la historia con los derechos humanos, ¿no es así? Alfredo, desde el punto de vista territorial, nosotros, los que trabajamos, tú trabajas aquí en la región Lima Metropolitana, hemos tenido muchas diferencias en cuanto a las responsabilidades que debe tener una región para con sus trabajadores. Producto de ello es este impasse que ocurre, por ejemplo, con el bono, ¿no? El tema del pago de la deuda social. Nosotros dependemos directamente del pliego
es decir, el Ministerio de Educación. Y bueno, pues el Ministerio de Educación siempre dice que no tiene dinero y no hay presupuesto y por lo tanto hemos sido postergados. Desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, de entablar una negociación colectiva por beneficios laborales, podría ser beneficioso este proceso de regionalización sin encontrar de repente ese subjetivo que se tiene sobre la municipalidad. ¿Cuál es la opinión? Para ir terminando, Nelly, ¿qué esperan los maestros y maestras de esta transferencia? ¿Cómo quedarían los maestros y maestras con esta transferencia? Y finalmente, ¿esta transferencia es positiva, negativa en esta coyuntura, en este contexto? Una medida positiva porque no responde a un proceso de desarrollo más local con la participación comunitaria y que se resuelva, digamos, en el sentido de la relación entre la educación con el entorno productivo, por ejemplo, de Lima, con el desarrollo de Lima. Más bien, yo creo que es un proceso de desconcentración que sigue las pautas de lo que hasta ahora se ha venido haciendo y desde que se planteó justamente la municipalización de la educación allá por el año 2006, ¿no? Que fue cuando comenzó a desmantelarse las propuestas descentralizadoras hacia conceptos distintos de entrega a las municipalidades de partes de las funciones de la educación, como decía hace un momento, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista laboral, que es como se ha estado trabajando también, hay que ser como muy, tener la alerta, porque efectivamente allí o sea, es el paquete, ¿no? Es el paquete que viene todo junto de descentralizar, en todo caso, la responsabilidad laboral, es atomizarla, ¿no? ¿Quién vela por los salarios de los trabajadores de Puno, de Arequipa, las direcciones regionales de educación de esos lugares? Y hay ahí una fragmentación de todo el magisterio, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es parte de lo que pudiera ocurrir aquí en Lima, y hay que tener mucha cautela sobre estos procesos de flexibilización laboral donde se reducen los beneficios y por otro lado se reduce la unidad como para poder reaccionar ante una afectación de los derechos laborales de los maestros, ¿no? Eso sí, definitivamente es una gran alerta. Y sobre la cuestión de los contenidos de la educación que va relacionado con el currículum, allí y yo creo que tenemos ya un retroceso grande con el control que se está queriendo tener y que se está ya ejecutando en muchas regiones sobre una vigilancia de qué es lo que el maestro dice o no dice. Entonces, esta autonomía también de los profesores en su actividad profesional va a estar ahora muchísimo más controlada de lo que ya está siendo controlada, ¿no? Entonces ahí hay también toda una vena de trabajo relacionado con el ejercicio profesional de los maestros, la autonomía de los maestros, el reconocimiento de la creatividad y de la innovación que de facto ya están haciendo los maestros. La pandemia ha sido una muestra de eso y no se recoge nada de esa experiencia que en algunos casos han sido muy, muy significativas. Entonces, ahí sí creo que con esta gestión en los siguientes 4 años vamos a tener que estar muy vigilantes y atentos a la defensa no solamente de lo ganado, sino también de los cambios que tenemos que impulsar al interior del sistema educativo. Así es, me imagino que en foro también están debatiendo este tema, sacarán un pronunciamiento que va a ir en beneficio de todos los trabajadores y de nuestros estudiantes.
Efectivamente, y estamos también viendo el asunto de los contenidos de la educación, nos preocupa tremendamente la defensa de la educación pública, eh, ligado a esto, la reducción del lucro en la educación y la educación universitaria, ¿no? Que también es parte de nuestra gran preocupación por los riesgos que hoy está pasando por el copamiento de la SUNEDU, ¿no? Entonces sí, efectivamente estamos en un momento muy preocupante. Alfredo, recogemos las palabras de Nelly cuando dice que hay que mantenernos totalmente alertas, y yo creo que el SUTEP eso es lo que viene haciendo. El SUTEP va a estar vigilante y a tal acción va a haber la respuesta. Ya hemos ejercido ese derecho de la defensa de la escuela pública cuando se dio la municipalización de la educación, una inmensa marcha en Los Olivos para derrotar pues, ¿no? esa pretendida municipalización. Queda claro, ¿no? En las expresiones de ustedes, la defensa irrestricta de la educación, el hecho de la regionalización debe ser en beneficio de los trabajadores, más no un perjuicio permanente que se viene dando. Por ejemplo, en la región de Iquitos, ¿no? Los maestros no pueden cobrar en noviembre y diciembre porque el dinero ha sido transferido a otras obras o ha ejecutado otras obras, perjudicando a los trabajadores y a los maestros fundamentalmente. Y un tema que queremos dar como conclusión al alcalde de Lima es que nosotros defendemos una escuela totalmente laica. No podemos darle o sesgar un tema religioso a nuestra educación pública gratuita y de calidad. No podemos vincular a esos viejos estratos religiosos en defensa de lo indefendible. Por lo tanto, desde aquí va a tener respuesta si pretende modificar la currícula de la educación en la región de Lima Metropolitana. Más bien nosotros vamos juntamente contigo, Alfredo, a desarrollar un proyecto educativo regional y vamos a proponer para que eso se ejecute. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros. Un abrazo fraterno. El programa siempre está esperando la presencia de ustedes para poder analizar algunos temas fundamentales dentro del sector educativo.